el video introductorio de la materia. Sí, maestra. Ok, está muy sencillo el tema a comparación de los anteriores que hemos visto. Yo sé que el psicoanálisis, como les dije, sí tiene no es complejo, que sea difícil, más bien, no es difícil, más bien que sí tiene como muchos términos, y pues tiene como que sus propias definiciones, es un área muy, muy extensa. Entonces, he tratado de hacérselo lo más sencillo. Entonces, el tema del encuadre, la verdad es que está como muy, muy, muy simple, porque va acompañado de todo lo que hemos visto, el proceso analítico, o sea, todo va como encaminado para que pues se logre dar con, con éxito el proceso terapéutico. Ok, chicas, bien, voy a continuar, les voy a proyectar mi pantallita y vamos a entonces a partir desde la diapositiva que me quedé, que estábamos viendo la neutralidad. Quedé en esta diapositiva, esa fue la que les compartí en el video introductorio y voy a seguir hablando del tema de la neutralidad. Bien, como ya les había mencionado en el video, la neutralidad, chicas, pues es parte fundamental del encuadre. Esto nos va a permitir a nosotros como terapeutas, pues que todos estos pasos lleven al éxito de la psicoterapia, o sea, que se encuentre la cura, ¿no? Y como les había dicho, la neutralidad pues tiene como característica en el que el terapeuta y el paciente se mantengan, como dice la palabra, neutro, ¿sí? Que no influyan cosas externas ni internas dentro de la psicoterapia, que tenga una postura, ¿no? Les había contado el caso de un amiguito que me contó de su terapeuta, ¿no? Entonces, ahí no hay una postura neutra ni hay una postura de terapeuta, porque nosotros no debemos de hacer juicios, debemos de tener un temple serio. Recuerden, serio, pero dando seguridad al mismo tiempo. Recuerden que lo que el paciente va a buscar de nosotros es eso, esa seguridad que le vamos a brindar. Entonces, si yo no lo puedo ofrecer desde mi comportamiento y hasta mi temple, el paciente no se va a sentir acompañado y va a provocar que pues obviamente el paciente se sienta desplazado. Entonces es muy, muy importante que nosotros tengamos esa neutralidad, ¿no? Uno, que no te hagamos juicios, que si estamos dándole la terapia en ese momento al paciente, no externemos posiciones propias, no juzguemos, que el paciente se sienta que tiene toda la libertad. Por eso la terapia de asociación de palabras, que es la que se ocupa en el psicoanálisis, es muy libre. Y si se dan cuenta, y me imagino que a lo largo de la carrera han visto otras corrientes, el psicoanálisis tiene mucha libertad para el paciente y para el psicoterapeuta. Entonces, esa libertad también conlleva que nosotros dejemos fluir al paciente, pero sin hacer juicios, sin juzgar, dándole seguridad. Bien, chicas, voy a continuar. Otro punto de la neutralidad. El neutro es nuestra imaginación, ¿sí? Permítame un segundito. Ya. El neutro es nuestra imaginación o en la de nuestros pacientes. Significa silencio rígido, respeto, estricto de los aspectos formales, evitación de la interpretación, con tan poco sentimiento como sea posible. Como les digo, o sea, imagínense, el paciente me está contando algo que pues es muy conmovedor, que les puede tocar, chicos, y yo me pongo a llorar con él, pues no, o sea, qué seguridad yo le estoy brindando, qué neutralidad ante lo que me está contando le estoy ofreciendo. Por eso nosotros debemos de evitar este tipo de interpretaciones y ser lo más formales que se pueda. He aquí su descripción de esta actitud, ¿sí? Insensibilidad del analista, manera amanerada de saludar, exigencia formal de decir todo, atención llamada flotante,
que no lo es y que no es apropiada a las comunicaciones de sus analizados, llena de sentimientos y presentadas con dificultad, cuyo efecto es primeramente ofender al paciente frente a la falta insuficiente de interés. Luego, como el paciente no quiere pensar mal de su analista, se considera desfavorable. Buscará la causa de esta ausencia de reacción, en el mismo, en la calidad de lo que ha comunicado. Aquí se muestra como un caso, ¿no? De todos los puntos que no debemos de tener dentro de la neutralidad. Y si yo, en el dado caso, yo me muestro pues de una manera, ¿cómo decirlo? Es que busco sinónimos para que comprendamos la neutralidad. De una manera no favorable, va a causar esta ausencia, como lo dice, ¿sí? Y se va a cortar esa comunicación. Y obviamente podemos, porque pasa en muchas ocasiones, que el paciente deja la psicoterapia a la mitad. Entonces ya no hay una continuidad. Por eso es importantísimo que esta comunicación no haya, que sea lo más neutra posible. Sí, chicas, hasta aquí sí comprendemos esta parte de la neutralidad, qué es y qué cosas no debemos de hacer para poder ejercerla. Sí, maestra. Sí. Ok, continúo entonces. Bien, otra parte que se debe desarrollar en el encuadre es la regla. Según Freud, se debe formular la regla fundamentalmente al principio del tratamiento, indicando en sustancia que el paciente dirá todo lo que surja espontáneamente, aunque sea desagradable para el uno o para el otro, aburrido o repetitivo. No debe dudarse en considerar sus propias asociaciones como utilizables y formando parte del trabajo, añadidas a las del paciente, ya que también forma parte de la situación analítica. Aquí pues Freud habla de esta regla, ¿sí? En que el paciente tiene la obligación, por así decirlo, de decir todo lo que quiera. Precisamente por eso es la terapia de asociación, porque nosotros vamos a permitir al paciente fluir con espontaneidad. Esos lapsos espontáneos, recuerden que lo espontáneo siempre hace fluir a lo inconsciente. Entonces, esos lapsos van a hacer que lo inconsciente se venga al yo, la parte consciente, ¿sí? Y aunque a veces sea repetitivo, aburrido, porque sí puede pasar, chicas, de verdad que sí les puede pasar, que el paciente a lo mejor repite mucho una idea, pero fíjense, de ahí si tanto la repites, porque de ahí podemos jalar un hilito, como las imágenes que les digo que siempre están en, cuando busco información de psicoanálisis para hacer mis diapositivas, o busco imágenes, perdón, siempre me aparece. Entonces, de esas repeticiones podemos nosotros sacar un hilito, porque mi paciente me lo repite. Pero muchas veces puede que sí les pase que sea muy redundante, o tal vez puede que le parezca aburrido, pero ahí es donde entra la neutralidad, ¿no? A lo mejor, porque nosotros pues también somos humanos, ¿no? Y a lo mejor si estás escuchando varias sesiones hablar a tu paciente de lo mismo o de la misma cosa, sin llegar a algo o un avance, pues tal vez se puede tornar aburrido. Pero ahí es donde entra la neutralidad, donde yo tengo que tener un temple neutro ante la situación que se está presentando, ¿sí? Y como les dije, o sea, la ventaja que tiene o la regla primordial, y yo lo digo ventaja porque para mí sí es una ventaja, como regla primordial que tiene el psicoanálisis, pues es eso, el dejarnos fluir con libertad, que no es rígido este proceso analítico, que se puede tanto adaptar como dejar fluir tanto al paciente como al psicoterapeuta. Bien. Otro aspecto básico para el encuadre es la contenencia, ¿sí? La contenencia es la instalación y luego el desarrollo de una confianza recíproca, cada uno en su rol, en un ambiente de trabajo más bien agradable, donde la lucha contra la destructividad y
revitalizante, perdón, descrita por Green, son llevadas por mejores medios y tiempo útil. Una primera fase para instalar, una segunda fase para desarrollar y a veces soportar una tercera para comprender y deshacer los nudos y avanzar. En la contenencia dentro del encuadre, nosotros vamos a tener este desarrollo de confianza. Como les digo, si mi paciente no me tiene confianza, no va a poder con toda la libertad posible externar lo que le está acongojando en ese momento. Y eso es como una regla primordial, ¿no? O sea, hasta nosotros no vamos y le contamos a la primera persona que vemos nuestros problemas personales, ¿no? Vamos y se lo contamos a una persona que nos va a aportar algo, que nos va a ayudar en ese momento. Que sabemos que pues a lo mejor tanto ese voto de confianza que no le voy a ir a contar a otras personas y que me va a ser útil o me va a sumar durante esta situación que estoy pasando. Es lo mismo en la psicoterapia. Si yo no le tengo confianza a mi terapeuta, no voy a poderme abrir del todo. Y eso va a provocar que no se llegue a una cura. Y es como les digo, hay pacientes que abandonan a la mitad la terapia. Ojo, les puede tocar. Y a lo mejor iban a decir ustedes, pero es que si yo estoy haciendo todo bien, ¿qué pasa? También recordemos que ya lo hemos visto con anterioridad. Todo este proceso terapéutico es de dos. Nosotros lo vamos guiando, pero también el paciente tiene su trabajo, su chamba, por así decirlo, durante todo este proceso terapéutico. Entonces, obviamente, puede que ustedes estén llevándolo de una manera adecuada, que estén desarrollándolo bien, con todos los puntos que debe de tener, ¿no? Pero que el paciente a la mitad no los deje. Y es normal, no se sientan mal si les llega a pasar, porque hay cosas, como les digo, en este ciclo, porque me gusta llamarlo como ciclo, dependemos también del paciente. Y él por cosas ajenas, a lo mejor no le está gustando las técnicas que están ocupando, a lo mejor él tiene otros problemas externos, hasta puede ser económicos, chicas, porque quieran o no, pues el ir a una psicoterapia, pues es invertir. Entonces hay muchas cosas ajenas al proceso terapéutico que pueden provocar esa desvinculación, pero no es necesariamente por ustedes. Claro, habrá de hacer un análisis que estoy haciendo mal o que estoy haciendo bien para anclar a mi paciente, pero si es algo ajeno a ustedes, no se sientan mal. Entonces, como les digo, para desarrollar esta continencia debemos de darle confianza a nuestro paciente. Que cada quien tenga su rol, porque el paciente tiene un rol, nosotros como terapeutas tenemos un rol. Que ese ambiente de trabajo sea agradable. Yo siempre lo he dicho, el ambiente va desde el lugar en donde estamos dando la terapia, desde la parte externa, ¿sí? Desde los recursos externos de los que nos estamos auxiliando, hasta el cómo nosotros estamos desarrollando, cómo la estamos guiando. Entonces, ese ambiente lo tenemos que hacer cómodo para nuestro paciente y también para nosotros, porque ya todos somos personas adultas en esta clase, ya hemos tenido trabajos. Si nosotros no nos sentimos con un buen ambiente de trabajo, todo se vuelve desgastante, todo se vuelve apático, no nos gusta, lo hacemos mal. Y eso conlleva pues malos resultados. Entonces también es importante para nosotros desarrollar ese ambiente de trabajo, que sea sano, que sea agradable, ¿sí? Otro aspecto de la continencia es que se divide en estas tres fases. Primero, pues se instala, la segunda es se desarrolla y la tercera es comprender y empezar a deshacer esos nudos. Obviamente el paciente pues no sabe qué está pasando, ¿no? Es que no sé por qué me siento así, o no sé por qué tengo estas conductas tan nocivas. Pues obviamente nosotros vamos a ir desmenuzando el origen, ¿no? Y pues la continencia contiene estas tres fases. En la fase de instalar, nosotros vamos instalando todo este vínculo de confianza, vamos teniendo esos primeros contactos con nuestro paciente, el ambiente en el que se está llevando a cabo la psicoterapia es adecuado, si nos vamos instalando en el desarrollo de esta psicoterapia.
Posterior la vamos desarrollando, ya vamos caminando, ya nos vamos encaminando, ya sabemos más o menos qué rutas vamos a tomar, si lo quieren ver de esa forma. Y ya la tercera es empezar, ya localizamos ese nudo, de dónde viene ese nudo, vamos a empezar a desarrollar. ¿Sí? Bien, otro aspecto es la contenencia debe comenzar por ser la del analista a sí mismo, haciendo la idea conocida de Winnicott de la necesidad de mantenerse a sí mismo. Como les dije, esta parte de esa confianza, de ese rol, de ese buen ambiente de trabajo, al que sea agradable, debe comenzar con nosotros mismos, porque nosotros vamos a ser los guías de este proceso. Y si nosotros tenemos un mal ambiente de trabajo, o tenemos pereza, o no somos neutros, o no tenemos esta regla, ¿no?, que dice Freud, va a provocar que nosotros no generemos esta confianza. Y como mi rol dentro de la psicoterapia no lo estoy haciendo, no lo estoy llevando de forma adecuada, pues obviamente va a tener una consecuencia para el rol del paciente. Recuerden que todos, o sea, ambos dependen de sí mismos. El paciente depende del terapeuta, pero también el terapeuta depende del paciente. Entonces, es importante desarrollar ese vínculo de confianza. Y como lo dice aquí, debe ser recíproca. Tanto nosotros tenerle confianza al paciente, tanto el paciente a nosotros. ¿Cómo le podremos tener una confianza al paciente? Hablo desde los horarios, porque recuerden que este encuadre también habla de eso. Hablo desde los horarios, desde los acuerdos que hagan, desde el costo de la psicoterapia. Esa confianza que yo voy a tener de decir, yo tengo a mi paciente, supongamos, a las 6 de la tarde, y yo con toda la confianza del mundo sé que mi paciente va a llegar a esa hora, porque tiene un compromiso. Entonces, es importante tener ese rol de, de responsabilidad de ambas partes. Y como les digo, otra cosa que puede pasar de desvinculación es que el paciente no tenga un compromiso. Y si no tiene un compromiso con su terapia, con su cura, nosotros no podemos hacer nada, no podemos obligar. Pero nosotros sí podemos hacer bien lo que a nosotros nos corresponde. Bien, el analista debe aceptar sus flotamientos, sus fantasmas, sus afectos, aun si los considera impropios, siempre que no desemboquen en acting out. ¿Qué quiere decir? Como les dije al inicio, nosotros pues también somos humanos y tenemos conflictos. Y nosotros ante esos conflictos, porque les puede pasar en algún momento, chicas, que algo que les está contando el paciente lo proyecten ustedes mismos. Pero es importante ahí regresar a la parte neutra. El no hacer ningún juicio, el no externar ninguna opinión ajena a lo que me está diciendo el paciente. Recuerden que como hay un meme, ¿no? Me encanta ir a la terapia con mi terapeuta porque ahí yo soy la estrella. Recuerden que aquí va a ser la estrella el paciente. Y toda nuestra atención, todos nuestros sentidos se van a enfocar en tratar de encontrar ese conflicto, de dónde viene. Entonces, todos estos fantasmas, todos estos ¿cómo se dice? Flotamientos, sí, fantasmas, afectos, porque también puede pasar. Debemos de mantenerlos neutros para que se genere esta contenencia. En pocas palabras, la contenencia es eso. La neutralidad es mantenerse neutro en nuestra terapia, sí, en nuestro proceso analítico. La regla, pues son estos, como dice Freud, ¿no? Esta parte sin juzgar al paciente, que va a decir lo que él siente, ¿sí? Aunque sea aburrido, repetitivo, y me voy a mantener neutra hasta eso. La contenencia es desarrollar ese vínculo de confianza recíproca, un buen ambiente de trabajo, los roles bien estipulados dentro del encuadre. Y nos viene otra parte que es la solicitud, que también debemos de desarrollar dentro de nuestro encuadre. La solicitud es una fuerza importante y activa, capaz de neutralizar y dominar el efecto en la transferencia y la contransferencia
de la agresión y de la autoagresión. Implica la consistencia de la importancia de las pulsiones destructivas y autodestructivas del paciente, del desarrollo posible de estas pulsiones en el analista, del límite de los esfuerzos terapéuticos con cada paciente y de la esperanza sin certeza que en la escucha triunfaremos. ¿Qué quiere decir, chicos? Chicas, perdón. La solicitud va a ser esta parte activa e importante. Y vamos a hacer uso de la neutralidad, ¿sí? Esa capacidad de ser neutro. Para dominar ahora, pero estos fenómenos que pueden surgirse en la transferencia y la cotransferencia. Recuerden que esto es algo que debemos también de desarrollar en nuestra psicoterapia y que me va a permitir que el paciente pueda transferirme, ¿sí?, todo lo que él siente en ese momento y las regresiones que pueda tener en ese momento. A veces, dentro de este fenómeno, hay comportamientos, como le dice, pulsiones. Recuerden que una pulsión es algo instintivo que no le va a permitir al paciente analizarlo, lo va a desfogar, va a haber un un desfogue sin pensarlo. Entonces, van a surgir estas tipo de pulsiones destructivas y autodestructivas en el fenómeno, bueno, en esta parte de la transferencia, durante la terapia, pues si lo quieren ver de esa forma. Puede pasar. Pero nosotros, para desarrollar esta solicitud, debemos de entender y debemos de analizar estas pulsiones y luchar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene una pulsión destructiva, supongamos, de ser alcohólico, no es una persona alcohólica y tiene esta pulsión de estar ingiriendo alcohol. Nosotros debemos de desarrollar esta solicitud dentro del encuadre y que esta pulsión destructiva que le está causando una agresión y que puede entorpecer también mi proceso terapéutico, que le está causando a su vez una agresión al proceso terapéutico, luchar, ¿no? O caminar, si lo quieren ver de esa forma, en conjunto, para que esta pulsión no entorpezca mi proceso terapéutico y que se desarrolle esta parte de la solicitud. Luchar en conjunto. Recuerden que nosotros somos un apoyo para el paciente. Quizá tal vez seamos un único apoyo, que no sabemos cómo sea su dinámica familiar, no sabemos qué tan acogido esté en ese proceso en el aspecto familiar o social. Entonces nosotros debemos de hacer ese apoyo, que sea ese su espacio, en donde él con toda la libertad del mundo se pueda desenvolver. Hasta aquí, chicas, ¿vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? ¿Dudas, preguntas? De mi parte no, maestra. Perfecto. Está todo bien. Ok, muy bien. Perfecto. Sí, Ahora sí, va vamos. bien, maestra. Ay, muchas gracias, Anita. Bien, ahorita vamos a continuar con la escucha, que es otro rubro que tenemos que desarrollar dentro del encuadre. Entre los componentes de la contenencia está la escucha. Es deseable que sea libre, independiente de interés o expectativas preestablecidas. Y no solo en los componentes de la contenencia, sino en todo el proceso del encuadre y en todo el proceso terapéutico. Es importante desarrollar la escucha. Y como se los he dicho en clases anteriores, no se trata, porque la mayoría oímos, pero no son pocas las cosas en las que nos prestamos a escuchar. Les puedo apostar que en algún momento de las clases que hemos tomado hoy, oyen, pero hay momentos en donde sí escuchamos, sí analizamos, sí comprendemos. Entonces, vamos a ver qué componentes tiene la escucha. Es deseable que sea libre, independiente de interés o expectativas preestablecidas. Está compuesta por representaciones, identificaciones con los personajes del relato del paciente y presenta una ruptura con respecto a la hipotética indiferencia neutra. Escuchar al paciente y a sí mismo necesita esta habilidad especial. Con un oído, el analista recibe el discurso compartido por él
y por el paciente. Con el otro escucha literalmente como un niño. Entre dosis de proyección es necesario para escuchar y captar, pero el analista debe discriminar sus elementos. Así comprendida, la escucha es un proceso activo, diferente de la neutralidad, de las atenciones flotantes, y escribe el colega norteamericano Spence. Eso lo describe este autor. En pocas palabras, chicas, pues como lo dice muy claramente, la escucha es, estoy recibiendo, ¿no?, en mi parte auditiva la información que me está dando el paciente, pero por otro lado la escucho, porque conforme desarrollo esta parte de escucha voy a poder analizar lo que me está diciendo el paciente. Porque muchas veces si oímos, perdón, no, nuestro entorno, pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y esto es algo fundamental. Yo creo que con la parte de la observación, la escucha es algo que tenemos que desarrollar. No todos tienen esa capacidad. Y les doy un ejemplo muy, muy básico. O sea, todos tenemos amigos que no tienen esa capacidad, que yo le estoy contando algo y no se presta a escuchar. Y a lo mejor habla de él, y a lo mejor se distrae, y a lo mejor está haciendo otra cosa, o mil razones, mil motivos, pero no me está escuchando. Entonces, imagínense, chicas, cómo se debería de sentir un paciente que va a un proceso terapéutico con nosotros y que no lo estamos escuchando. Para desarrollar la escucha debemos de prestar atención. Y dentro de esta parte de prestar atención está la observación. O sea, se dan cuenta cómo todo va encaminado. Si carecemos de una cosa, va a afectar a otra cosa y a otra cosa y se va haciendo una cadena y desemboca a que mi proceso terapéutico sea carente, ¿no? Y que a su vez pues no tenga éxito. Entonces, aquí quiero mencionar algo. Dentro, y menciona que una palabra de proyección. Y sí es cierto, no todas las proyecciones van a ser malas. ¿A qué me refiero? Nosotros en este proceso podemos proyectarnos en el paciente, pero no significa que esa proyección que tengamos sea mala o sea una proyección que pueda entorpecer mi proceso terapéutico. Es normal sentirlas o darse cuenta. Obviamente, ya ustedes como ya tenemos esta habilidad o ya sabemos de lo que hablamos, pueden decir, ay, me estoy proyectando en lo que me está contando el paciente. Pero no por eso quiere decir que es algo malo. Lo que debemos de hacer con estas proyecciones es neutralizarlas, por comportarnos neutralmente. Al contrario, a veces esas proyecciones nos pueden ayudar a generar más empatía con la situación. Y esa empatía puede que nos ayude a tratar de una manera más adecuada al paciente y que él genere ese vínculo, esa confianza, esa continencia, todos estos pasos para el encuadre, ¿sí? Y que sí podamos encontrar de dónde surge el problema y erradicar estos comportamientos. Como yo se los he dicho, al decir erradicar no significa que se vayan a extinguir, que ya no se presenten. Va a tener pequeñas fugas durante su vida, pero ya los va a detectar y se van a reducir. Y es primordial, precisamente, que nosotros podamos encaminar a que surja esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues desarrollando todos estos rubros dentro de la psicoterapia, pero regresando a la proyección, nos puede beneficiar a nosotros como terapeutas el podernos proyectar, siempre y cuando lo encaminemos bien. No sé si me da a entender en este aspecto, chicas. El que no es malo tener esas proyecciones siempre y cuando nosotros las encaminemos de una forma adecuada. Sí, maestra. Sí, Ok. maestra, ¿puedo un comentario? Claro, dime, Anita. Sí, bueno, en este sentido del escucha, bueno, yo lo entiendo, lo interpreto, como la comprensión lectora, ¿no? Podemos estar leyendo cualquier artículo, ¿no? Y lo lees una y otra vez y te dicen, ¿qué comprendiste? ¿Qué entendiste? Y, y pues no nos queda claro, ¿no? Lo mismo pasa en esto, ¿no? Podemos estar escuchando, no lo mismo
escuchar a comprender lo que estamos escuchando. Y ahí es donde entra la proyección, porque podemos ir hacia la proyección para poder entender y decir, ah, es que seguramente pasó o no pasó. Y para poder llevar al paciente a, a esa comprensión también, porque probablemente él está contando o está viendo su vida de alguna manera trágica y está el por qué le pasó, cómo pasó o así, y no alcanza a esa comprensión de sí mismo, de cómo cómo llegó a esa situación o cómo salir, porque bueno, en el ámbito personal yo me acabo de proyectar porque lo mismo me pasó, ¿no? Yo he tenido muchas situaciones y hasta apenas hace poco, bueno, analizándolo, platicándolo, yo misma me escuché y dije, uy, qué bruta, si yo siempre tuve la solución y sigo ahí dándole vueltas a lo mismo. Sí, sí pasa. La verdad es que algo que tenemos o que deben la mayoría, no todos, porque sí conozco colegas que digo, ay, Diosito santo, ¿por qué estudiaste esta carrera, no? Pero lo que debemos o se supone que tengamos como psicólogos a desarrollar o tendemos a desarrollar es que pues ya conocemos, ¿no? De lo que estamos hablando con en la parte emocional y que sí podemos detectarlo, ¿no? Como te pasó a ti, Anita, ¿no? O sea, tú ya sabes, a lo mejor estás desarrollando esta parte de poner atención y ponerte atención, ¿no? A ciertos fenómenos que vas desarrollando en tu vida, ¿no? Cotidiana o fenómenos que te han pasado a lo largo de tu vida. Ya estás desarrollando esa capacidad de ponerle atención, pero sobre todo de analizarlo. El por qué, dónde viene, cómo se originó, por qué me comporto así, por qué pasa esto. Y la mayoría de los psicólogos, digo la mayoría, les digo no todos, tenemos a desarrollar esta parte. Es difícil, sí, no somos como que, híjole, hay perfectos porque también somos seres humanos y hay temas que también nos cuesta hablar y hay traumas que también tenemos y hay regresiones que sufrimos. Y a veces, como les digo, o sea, las proyecciones no son malas, siempre y cuando las sepamos analizar y canalizar de una forma adecuada. En el proceso terapéutico son buenas siempre y cuando haya esta neutralidad que mencionan en el encuadre. Y como les dije hace rato, o sea, principalmente nosotros debemos de desarrollar la observación, la escucha, el podernos focalizar, porque si yo no me focalizo en lo que me está diciendo mi paciente, no, pues no voy a poder encontrar jamás la cura y al contrario se va a sentir ignorado. Y recuerden que somos una figura en la cual nosotros debemos de crear ese vínculo de confianza. Yo me acuerdo he tomado con dos terapeutas psicoterapia, cada quien trabajaba de una manera diferente, pero uno de ellos se llamaba Omar. Es una eminencia el señor. He tomado cursos, los cursos que tomé los tomé con él. Y para dar su proceso terapéutico, él era muy serio y como muy, o sea, sí te inspiraba esa confianza, pero era como muy serio. El otro terapeuta tenía otra forma menos seria de trabajar, pero el otro era muy serio y muy contundente y tajante en lo que me decía, ¿no? Entonces, pues dentro de esta seriedad a mí sí me causaba confianza, me brindaba este tipo de confianza. Y era muy neutro, ¿no? Lo que yo le decía, muy, muy neutro. Y pues eso me provocaba a mí tener ese vínculo. Entonces se dan cuenta, todo va de la manita, todo va hilado y si carecemos de una parte nos va a afectar otra. Por eso es importante, chicas, que lo desarrollemos de una manera adecuada. No es difícil dar psicoterapia, créanme que no. Tal vez la primera vez que lo hagan, sí, pues va a ser su primera vez, ¿no? Ya práctica. Pero no es difícil siempre y cuando, yo creo que hasta es como algo instintivo que les va a salir con esta parte instintiva cuando estén con su paciente, se los puedo asegurar. Y esa parte de coherencia, porque si se dan cuenta de todo lo que hemos hablado, al menos las últimas 3 clases, ha sido cosas muy, muy que son de lógica.
que tenemos que desarrollar. O sea, obviamente yo tengo que generar confianza, obviamente yo me tengo que mantener neutro, obviamente yo tengo que desarrollar la escucha, ¿sí? Obviamente yo tengo que desarrollar una regla, como menciona Freud, ¿no? Escuchar con atención, sin juzgar. O sea, son cosas como muy, muy lógicas. Entonces les va a salir ese instinto. Van a ver cuando tengan a su primer paciente. Se los puedo apostar. No es difícil, siempre y cuando nosotros estemos encaminadas de una manera correcta y llevemos todo este proceso de una manera correcta. Sí, chicas, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Todo bien, maestra. Perfecto. No, maestra, todo bien. Todo en Todo orden. bien, maestra. Perfecto, chicas. Muy bien, entonces, pues hasta aquí terminamos la clase. Nos vemos, ¿les parece 10:15 para continuar con el siguiente tema, que es el test de Rorschach? Sí. ¿Sí? Igual, pues, vean el video, está muy corto, lo hice muy corto porque me gustaría que todos lo viéramos en la clase, porque sí es como un test, y creo que es el test más complejo que vamos a ver, o más bien es el último, y pues por eso nos lo dejaron último, porque es el más complejo, y sí tiene su chiste ese test. Está muy, muy interesante. A ver si las logra atrapar, como a mí me atrapó, porque como les digo, no conocía tanto de ese test, pero sí está muy interesante. Entonces nos vemos a las 10:15, ¿vale, chicas? Provechitos si van a desayunar y nos vemos en un ratito. Gracias. Maestra. Igual. Hasta mañana. Bye, bye. Bye. Bonita mañana, provechito. Gracias, igual.